Paz de Cristo. Reciban un saludo del pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Espero que la estén pasando bien en lo que cabe. Tengo una enseñanza para ustedes, como les dije hace unos días. Vamos a hablar hoy sobre el pecado y para esto voy a invitarles para que tengan su Biblia a la mano. Yo ya le he orado al Señor para que me ayude. Pídale usted a Dios también para que le dé entendimiento, que le dé sabiduría y la habilidad para entender el mensaje de la palabra del Señor. El tema que vamos a hablar se llama el pecado y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Vamos a ver la escritura Romanos 6, 23, qué es lo que dice. El tema es el pecado. Vamos a tomar la escritura Romanos 6, 23. 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, si la paga del pecado, la recompensa del pecado o el resultado del pecado es la muerte, ¿no cree usted que vale la pena apercibirnos de su maldad? Mire, el pecado es la cosa más horrenda y diabólica en el universo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una batalla diaria con eso, una guerra a muerte contra ese enemigo. Pero como en toda guerra es bueno conocer la naturaleza y la capacidad del enemigo. Por lo tanto, yo creo que es bueno que miremos más de cerca el pecado para que entendamos mejor lo que estamos previniendo. Quiero hablarles del origen del pecado. El origen del pecado es la primera parte que quiero hablar con ustedes. El pecado es en el ser humano algo que ha dañado por siglos. El pecado en el ser humano tuvo su origen en el huerto del Edén. Satanás lo transmitió a Eva y Eva se lo transmitió a Adán. Y así ha sido transmitido de generación en generación hasta la fecha. La desobediencia de nuestros primeros padres introdujo el pecado al mundo. La Biblia nos habla y nos dice de esto, que el pecado a la vez trajo la muerte. ¿Y por qué trajo la muerte? El Señor le dijo a Adán y a Eva que el día que comieren del árbol que el Señor les prohibió que comieran, ese día ciertamente iban a morir. Y bueno, desobedecieron y cometieron ese pecado. Y de esta manera, la malvada huella del pecado comenzó toda la maldad que ha existido a través de la historia del ser humano hasta la fecha. Bueno, ese es el origen del pecado. Ahí comenzó con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, si miramos la traducción que hay del griego al español, hay una palabra allí que quiero que la mire. Esa palabra, anomía, del griego traducida a nuestro idioma, al español, dice que es la carencia de ley, desorden, en el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. También se traduce como iniquidad. Bueno, entonces quiere decir que el pecado es desobediencia, o sea, desorden, algo ilegal en contra de la voluntad de Dios.
es oposición a Dios. También es negligencia del ser humano en obedecer las leyes de Dios. Eso es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cometer pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y también el pecado es infringir, transgredir o traspasar la ley de Dios. O sea, no hacer caso del límite divino, o sea, los límites que Dios puso entre el bien y el mal. Por eso el pecado es infracción a la ley de Dios. Pero también el pecado es la indiferencia a la ley de Dios, porque no solamente es por negligencia o oponerse con conocimiento, sino que también es la indiferencia a la ley de Dios. Uno puede también pecar siendo indiferentes a los mandamientos de Dios. Mire, Santiago dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se da cuenta? O sea, ser negligente, la indiferencia, no tomar en cuenta lo que Dios ha establecido. Si no lo hacemos, pues es pecado. Y bueno, vamos a hablar ahora de las características del pecado. El pecado tiene características y vamos a hablar de estas características. Mire, el pecado no es cualquier cosa, no es algo de lo que usted vaya a tener algún beneficio. El pecado es egoísta. Ese es el principio esencial del pecado, el egoísmo. La característica principal del amor, y hablando del amor divino, es darse a sí mismo, y todo lo que posee lo da. Bueno, en el pecado es exactamente lo contrario. Es conseguir algo para sí sin considerar el costo o el daño que le va a hacer a los demás. Así es de egoísta el pecado. Mire, una cosa que tiene el pecado en sus características es de que es muy atractivo. El pecado atrae a la gente. El pecado tiene el poder de encantar, de fascinar y atraer. Por eso es una tentación dura. Atrae a la gente. Es difícil a veces para muchos poder decir no al pecado. El pecado ofrece deleites y mucha gente no se puede contener de eso. Sabemos que el deleite del pecado es breve. Los que tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que el pecado es leve y transitorio, pero atrae mucho y seduce mucho. Es más, inclusive llega a seducir a los propios cristianos que ya tienen conocimiento de él. Mire, por ejemplo, Eva no pudo resistir la tentación cuando la serpiente le ofreció el pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Se sometió a la tentación del pecado. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? Bueno, se fue directamente a los deseos que tenemos en nuestra carne. Y le dijo, mira, ese fruto que está allí es bueno para comer, no está malo. Y la carne, como quiere, le gustan las cosas que pues no son buenas. Eva lo aceptó. Después le mostró y le dijo, mira, es agradable a los ojos. Mira, está muy bien. Tampoco se pudo resistir Eva de esa tentación del pecado.
Y no solamente eso, sino que el pecado ataca y llega al orgullo del ser humano. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? Mira, cuando comas vas a ser sabia como Dios. Y bueno, no se pudo contener. El apóstol Juan habló de estos tres tipos de tentación a los que se expuso Eva, a lo que está ahorita alrededor del mundo. La Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire que el pecado es engañador. Sí, el pecado engaña y con mucha facilidad engaña. El pecado, cuando está tratando de engañar a alguien, le dice todos los deleites que le va a proporcionar. Le dice todo el placer que le va a proporcionar, pero detrás esconde algo que no se lo muestra a la gente. No le muestra el dolor, la destrucción que trae allí escondida. La serpiente, cuando le recalcó a Eva todas las supuestas ventajas que iba a tener, no le dijo todo lo que le iba a pasar después. Solamente le presentó el lado agradable. Es como en este tiempo, por ejemplo, el licor, las drogas y todos los vicios presentan y ofrecen placer, presentan y ofrecen deleite, pero no presentan el final después de haberse deleitado de eso, o sea, la destrucción que viene enseguida. Por eso en la epístola a los Hebreos encontramos esta porción que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado engaña. Y no solamente engaña, el pecado esclaviza a la gente. El pecado no solamente se conforma con engañar, no, también esclaviza a aquellos que puede tomar. Es engañosamente perverso. El pecado engañosamente ofrece libertad y liberación de las penas y de las congojas de la vida, pero más bien pone una cadena de esclavitud de la cual muchos nunca se han podido escapar. Mire, el pecado paraliza la voluntad de la gente, corrompe los afectos, los sentimientos, ciega el entendimiento de las personas, aleluya, y esclaviza el alma. Mire, cuando el pecado llegó al hijo pródigo, lo tentó y le dijo: mira, allá en los lugares lejanos a donde puedes ir, allá vas a tener libertad, allá vas a tener todo lo que tú deseas. Le enseñó toda esa parte que él lo miró bien, el hijo pródigo. Lo que no sabía el hijo pródigo, que lo estaba esperando con cadenas para esclavizarlo. Mire, el pecado, cuando le enseñó la realidad al hijo pródigo, ¿qué hizo el pecado? ¿Le pagó con qué? Con traerlo en harapos, en andrajos. Lo dejó descalzo, con hambre, trabajando pesadamente, y no un trabajo ahí bien, no, dándole de comer a los marranos. A eso lleva a esclavizar el pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Hasta qué grado es tan terrible el pecado? El origen del pecado allá en el Edén, en el jardín del Edén. El pecado es algo que ofende a Dios. La gente o nosotros los humanos nos rebelamos
a la voluntad de Dios y eso nos convierte en gente pecadora. Las características del pecado, pues ya las hemos revisado, son horrendas y son algunas solamente. Hay muchas cosas más. Pero mire, las consecuencias que el pecado deja en las personas son terribles. La verdad que sí. Toda persona que ha sido tentada por el pecado ha tenido consecuencias terribles en su vida. Realmente terribles. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque el pecado separa a la gente de Dios. Antes de que entrase el pecado en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios descendía al aire del día y hablaba con Adán y con Eva. Pero cuando llegó el pecado, terminó con todo eso. Cuando el pecado entró en la vida de Adán y de Eva, se terminó esas visitas de Dios para ellos. ¿Qué es lo que pasó? Fueron echados de la presencia del Señor. Y mire, y los querubines que estaban allí cuidando el jardín, dice que tenían unas espadas encendidas que les impidían que regresaran al huerto del Edén. Sí, es verdad que Dios continuó bendiciéndolos y proveyéndolos, pero habían perdido algo tan grande, esa comunión íntima que ellos tenían con el Señor. ¿Por qué? A causa del pecado. Mire, tanta gente en este tiempo ha echado a perder su comunión con Dios a causa precisamente del pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Dice la Biblia que el que crea que está firme, mire que no caiga. Mire, si uno persiste en el pecado, va a llegar el día que va a haber una separación de Dios con la persona. Y no solamente en esta vida, sino que también en la vida eterna. Es una separación. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. El profeta Isaías escribió y dijo, he aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Porque Dios es bueno, todavía está el Señor allí. Pero sigue leyendo y dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Mire, o sea, el pecado, las iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sigue leyendo, dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, es terrible lo del pecado. Por eso hay que guardarnos. Hay que pedirle a Dios que nos dé conocimiento. El pecado le quita a la gente la paz, ¿sí? Le quita la paz del alma a las personas. El profeta Isaías también dijo en Isaías 48:22, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. La persona que anda en el pecado nunca tiene paz. Nunca tiene un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque el pecado los va persiguiendo y les va atribulando su vida. El rey David, después de que tuvo aquel desliz con Betsabé, ¿qué es lo que dijo el rey David después de que tuvo ese percance amoroso? Dice en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se da cuenta? No se va. Ahí está el pecado. El pecado quita la paz del alma de la persona. Mire, Judas Iscariote cuando entregó al Señor, ¿verdad? Traicionó al Señor, lo vendió al Señor. En Mateo 27:3, ¿verdad? Mateo 27:3, dice la Biblia, lee así, dice,
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjese, le trajo remordimiento cuando vio la condenación que le estaba esperando. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Desde el momento en que entregó al Señor, desde el momento en que recibió las monedas, ya no pudo descansar Judas. Desde el momento que entró el pecado en él, ya no hubo paz en su corazón. El apóstol Pablo, hablando de la gente pecadora, o sea, de los inicuos, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay paz para el pecador. El pecado es lo que hace cuando inunda a la gente de esa maldad. El pecado no le trae paz a nadie. Por eso, hermanos, es tan importante tomar en cuenta hasta dónde puede llegar el alcance, el daño tan perverso del pecado. El pecado no solamente trae esas cosas que le he mencionado, también le trae sufrimiento. La persona cuando está pecando, hermanos, o está en el pecado, sufre. Aparentemente andan contentos, andan felices, pero a veces es como la sonrisa del payaso, solamente pintada, pero por atrás, dentro de ellos, están sufriendo. ¿Por qué? Porque el pecado les trae sufrimiento, hermanos. Mire, déjeme explicarle esto. Vayamos a la palabra. El pecado le trajo sufrimiento a Eva. La Biblia dice que ella, después de que pecó, ¿qué fue lo que pasó con ella? El Señor le multiplicó sus dolores en sus preñeces, en sus alumbramientos. Dice la Biblia, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Se da cuenta? No era así del principio. No era el plan de Dios. Pero a causa del pecado, se multiplicaron los dolores para la mujer a causa de la desobediencia de Eva. Bueno, el pecado le trajo no nomás a Eva consecuencias, también a Adán. El trabajo que Adán iba a hacer para subsistir, pues no iba a ser, la verdad, complicado o cansado. Pero ¿qué dice el Señor? El pecado le trajo dolor también a Adán. Le trajo a trabajar arduamente para ganarse el sustento para su familia. Antes Dios no lo había establecido así, pero ¿por qué es de que ahora Adán iba a tener que trabajar tan duro para el sustento de él y su familia? A causa del pecado. ¿Ve cómo el pecado trae sufrimiento? Dice la Biblia, le dice el Señor a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire, o sea, desde que nacemos, crecemos y comenzamos a esforzarnos por ganarnos el sustento hasta que muramos. Es hasta el día que vamos a dejar de tener ese sufrimiento, de tener que ganar con el sudor de nuestro rostro el sustento, hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo, al polvo volverás. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, hasta qué punto el pecado hace sufrir? Mire, no nomás Adán, no nomás Eva, hasta la misma tierra tuvo que pagar precio por la rebelión, por la desobediencia, por haber dado puerta al pecado nuestros primeros padres. La tierra sufrió
por la maldición que cayó sobre de ella. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña en Génesis 3, 17 y 18, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comerás y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Fíjese, maldita será la tierra por tu causa. Tremendo esto. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí en este versículo está esa maldición a la tierra y también la que recibió Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, hermana, no menosprecie esto. La Biblia dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, Dios, Él ha contemplado todo para nosotros, pero cuando somos obedientes, cuando somos aquellos que acatamos y ponemos por obra como Él lo ha establecido, pero a causa del pecado vienen tantas cosas tan terribles por causa de ese pecado. Mire, lo peor de todo es de que el pecado conduce a la muerte, ¿sí? El pecado conduce a la muerte. Y hay dos tipos de muerte, les he dicho en estudios anteriores. Hay dos tipos de muerte. Primero, trae la muerte física. Mire, debido al cuerpo perfecto que Dios le había dado a Adán, porque Adán tenía un cuerpo perfecto. Ese cuerpo no estaba para que muriera, pero a causa del pecado tenía que volver a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Bueno, para Adán le tomó 930 años, porque Adán, dice la Biblia, que vivió 930 años. Pero lo que Dios le dijo se cumplió. Cuando se cumplieron 930 años, murió. Sí. Cada vez que pase usted por un cementerio, cada vez que pasemos por un cementerio, ese cementerio nos va a recordar o nos recuerda de que la muerte está allí cumpliendo lo que Dios un día le dijo al hombre por causa del pecado. Sí, cada tumba que usted mira allí es el cumplimiento de que alguien en su tiempo recibió esa maldición de morir un día. Por eso todos morimos, por eso todos vamos a morir. Pero bueno, Adán vivió 930 años. Al decir 930 años en Adán, allí se cumplió lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque el pecado trae la muerte física. Sí, trae la muerte física de la persona. El segundo punto de la muerte que trae el pecado es la muerte espiritual. Mire, el apóstol Pablo, él nos recuerda lo que va a venir a causa de la desobediencia o del pecado. Especialmente, hermanos, cuando ese pecado no es perdonado. Si ese pecado no es perdonado, lo que viene enseguida, cuando la muerte nos sorprenda o cuando el Señor se manifieste, ese pecado va a traer esa muerte espiritual. Mire, la Biblia dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y luego dice, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué no se obedece? Por causa del pecado. Y sigue diciendo, dice, los cuales sufrirán pena
de eterna perdición. Fíjese bien, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, eso de excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder es la muerte espiritual. Eso es. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, el pecado tiene un remedio. Sí. El remedio para el pecado sí lo existe. Les decía en la clase anterior de la pandemia del pecado. Y sí existe remedio. Sí existe remedio. Mire, el único remedio, la única solución y la única manera de librarnos del pecado es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. El apóstol Pablo, él se preguntaba y decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Fíjese, ¿verdad? Fíjese. Mire, dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego pregunta, dice, miserable de mí, preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hay un pecado ahí que está acechando, que quiere controlar, que quiere tomar el control de la vida de la persona. Mire, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dijo algo muy importante de parte del Señor. El Señor dijo, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es el remedio para el pecado, que vengamos delante del Señor y que estemos a cuenta con el Señor. Y miren lo que el Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, esto solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede darnos la solución a eso tan grave que se llama pecado. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice algo también que es el remedio para el pecado. En el Nuevo Testamento dice, en el libro de los Hechos, dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ya ve? Ahí está el remedio, en arrepentirnos y convertirnos a Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Esto es maravilloso. Esto solamente lo puede dar un Dios tan misericordioso como nuestro Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo, aleluya, y dice, cómo el Señor, aleluya, el Señor proveyó para el remedio para que nosotros podamos librarnos del pecado, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿No le parece que eso es algo maravilloso? El Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire, el remedio para el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre limpia de todo pecado. El apóstol Pablo lo afirma. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. O sea, su sangre nos limpia del pecado. Su sangre nos lleva a ser redimidos del pecado. Esa es la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continuó diciendo en Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios fue puesto en lugar de nosotros por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para que fuera el remedio para nuestras transgresiones por causa del pecado. El apóstol Pedro sigue diciendo, hermanos, el apóstol Pedro sigue diciendo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Nosotros tuvimos el remedio, tuvimos la respuesta, la solución al pecado, pero no con cosas de este mundo. No, fue con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que se derramó allí en la cruz de Calvario. Mire, allá en el libro de Apocalipsis, allá en el final de la historia, la Biblia dice respecto a ese remedio que está en el Señor Jesucristo, en su sangre. Dice Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es algo glorioso que solamente lo pueden tener aquellos que abrazan esta grande verdad. Hermanos, pero es necesario que obedezcamos al Evangelio. Es necesario que obedezcamos a la palabra del Señor para lograr el remedio al pecado. Sí, cuando estamos enfermos, por ejemplo, ¿de qué sirve si sabemos del remedio y si nunca nos lo tomamos? Así el remedio contra el pecado, ¿de qué nos va a servir si no lo aplicamos a nuestra vida? Mire, cuando el día de Pentecostés, los pecadores fueron y le preguntaron al apóstol Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Después de que escucharon el mensaje de la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro inmediatamente les dijo el remedio. ¿Cuál era el remedio? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Allí está la respuesta. El pecado es terrible. El pecado es algo realmente muy dañino. Hermano, hermana, no descuide su vida espiritual. No se deje contagiar del pecado. No, manténgase apartado. Manténgalo a distancia. No ignore las maquinaciones del diablo. Se viste como ángel de luz. Parece que es algo bueno, pero detrás, escondido, trae maldad, porque es engañoso. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Guárdese del pecado. El pecado ha destruido a tanta gente, que no lo destruya usted. Y si usted, amigo, amiga, que me está escuchando, ya le ha dado duros golpes el pecado, está a tiempo
venga a los pies del Señor Jesucristo, entregue su vida a Él, haga del Señor su Señor y Salvador y siga los puntos que Dios ha establecido en su palabra y haga suyo el remedio, la respuesta, la solución a esa necesidad que usted tiene para contrarrestar el pecado. Hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga. Aquí voy a dejar esta enseñanza con respecto al pecado. No subestime al pecado. Le puede hacer el peor daño que una persona puede recibir en toda su existencia. Si Dios me lo permite, en las próximas lecciones, si Dios me lo permite, voy a estar hablando de los 6 puntos que nos van a librar de la pandemia del pecado. Vamos a estar hablando de ellos, si Dios nos lo permite. Si puede, comparte esta enseñanza. Si puede, compártala. Estoy seguro de que si lo hace, alguien va a ser bendecido con esta palabra. De mi parte es todo. Que Dios les bendiga mucho. Síganse guardando esa disciplina, no nomás en su vida espiritual, también en lo que está establecido en este momento, para que tampoco se contagie del coronavirus. Y si se llegara a contagiar, Dios es bueno y misericordioso. Él nos va a ayudar. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.